Ya. Entonces, interpretemos qué nos dice la restricción presupuestaria o la recta presupuestaria, porque ahora ya lo hemos verificado, es la recta presupuestaria. Entonces, todos los puntos que están sobre la recta, que son los que están sobre esta recta verde, son combinaciones de cantidades XY, cantidad X1, cantidad Y1, que en valor son iguales a M. Es decir, comprar esas cantidades X1 y Y1 nos va a costar M. Igual, vamos a un punto acá, donde X2, Y2, esa combinación de bienes X y Y nos va a costar comprarlas M. Si nosotros hubiéramos agarrado un punto acá, esa combinación de X y de Y nos hubiera costado menos que nuestra dotación de dinero, que es M. Si hubiéramos cogido un punto afuera, acá, X1 y Y1, ese punto, esa combinación de bienes X y Y, nos hubiera salido más caro que M. Pero hemos dicho que por saturación, bueno, por lógica, no podemos acceder a este punto porque no tenemos los ingresos suficientes. Podemos acceder a esos puntos que están dentro de ese triángulo, pero por saturación, por no saturación, que es uno de los supuestos de las preferencias, decimos que las personas prefieren consumir más que menos. Entonces, en este punto, la persona puede consumir más X o también puede consumir más Y. Entonces, va a aumentar su consumo de modo que en algún momento va a chocar por acá o por acá con la recta presupuestaria. Okay. Este punto acá, donde choca la recta con el eje Y, podemos decir que es el par ordenado donde X es igual a 0 y donde Y es igual a M entre P y Y. Y este punto donde la recta corta el eje X, podemos decir que es el par ordenado donde X es igual a M entre precio X y donde Y es igual a 0. Entonces, acá, en ese punto, nos dice que ese sería mi consumo o mi combinación de consumo si gasto todo en Y. Y por el contrario, esta sería mi combinación o mi elección óptima si yo consumo todo en X. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Ahora sí, mi computadora es mejor. Vayamos con la pregunta 1. Amelia recibe un ingreso de 300 a la semana y ella lo gasta todo en dos tipos de bienes, libros y vestidos. El precio de los libros, PL vamos a ponerle, es 15, mientras que el precio de los vestidos, PV, vamos a decirle que es 20. Y nuestro ingreso, M, o I, como quieran llamarlo, a veces en algunos libros se aparece R como renta, es igual a 300. La parte A nos dice, muestre todas las posibles cestas de libros y vestidos que Amelia pueda acceder, así como sus cantidades máximas. Okay. Entonces, siempre hacemos un gráfico donde en un eje ponemos libros, en el otro ponemos vestidos, o al revés, como a ustedes se les ocurra. Y decíamos que M es igual a lo que gastamos en libros, multiplicación de precio de libros por libros, más lo que gastamos en vestidos, multiplicación del precio de vestidos por vestidos. M es 300, precio de L es 15, L es una incógnita porque no sabemos cuál es la elección que va a hacer Amelia,
El precio de los vestidos es un precio dado por el mercado, por lo tanto es exógeno, se sabe cuánto es, y los vestidos es una elección de Amelia que no sabemos. Entonces, como les dije, para facilidad de graficar, vemos qué variable está en este eje, en el vertical, y despejamos eso, ¿no? Entonces sería 20b es igual a 300 menos 15L. V es igual a 300 entre 20 menos 15 entre 20 por L. Acá tenemos la pendiente que es negativa, entonces sabemos que tiene esta forma. Vamos a decir que la pendiente acá es negativa igual a 15 entre 20. Y esta parte sería el intercepto, ¿no? 300 entre 20, que sería 15. Por otro lado, sabemos que este 15 es lo mismo a decir cuántos vestidos consumiría si solamente gastan vestidos. A este lado estaría la cantidad que me resulta si gastaría todo en libros. Entonces sería ¿cuánto? 300 entre 15, ¿no? 300 entre 15 es 20. ¿Qué nos pide? Muestra todas las posibles cestas que puedo obtener. Entonces, todo lo que puedo obtener Amelia es todo este conjunto, que es un conjunto cerrado. Puede acceder a esta canasta que voy a marcar en rojo, ¿no? La canasta 00 sí puede acceder. Entonces, si incluimos en ese conjunto, factible. Al 00, incluimos estos extremos, incluimos toda la recta roja, incluimos toda la frontera que está acá, toda esa frontera y todo lo que está dentro. Pero nos dice cuáles son las cantidades máximas que puede acceder, y son las cantidades máximas son evidentemente estas, ¿no? Lo máximo que puede acceder en vestidos es 15, lo máximo que puede acceder en libros es 20. Entonces, déjenme borrar un poco esto para poder copiar y hacer el siguiente ejercicio. Voy a copiar esto y vayamos a la parte B, que nos dice cuánto es la cantidad máxima de vestidos que ahora podrá comprar si su precio se reduce a 15. El precio de los vestidos se reduce a 15. Acá tenemos la recta presupuestaria inicial. Voy a copiar esto más. Toda esta información es la recta presupuestaria inicial. Esto ya sabemos. ¿Qué más puedo borrar? Esto borro. Y ahora me dice, que voy a poner en verde, que el precio de los vestidos cayó. El precio de los vestidos que era 20, ahora es 15. O sea, acá es 15. El precio de los libros sigue siendo 15 y los ingresos siguen siendo 300. Y lo mismo, ¿no? Sé que vestidos están en este eje, entonces despejo vestidos. Sería 15B igual a 300 menos 15L. Opero ahí, 300 entre 15 sería 20 menos 1 por L. Grafico eso. Me dice que el intercepto es 20, entonces debe estar por acá. Y la pendiente es 1, es decir, la pendiente es más empinada, ¿no? Esta pendiente de acá es menor a menos 1. Entonces, en valor absoluto, vamos. En valor absoluto, 15, 20 es menor a 1. Entonces, eso quiere decir que nuestra nueva pendiente, que es 1, es más parada. Como no pasó nada con el precio de los libros, esta parte que era 300 entre el precio de los libros, que sigue siendo 15, sigue siendo 20. Ese punto no se mueve. Entonces, acá hay un nuevo punto. Este sigue siendo el mismo. Unimos esos dos puntos.
Y la pendiente va a ser igual a -1. ¿Qué pasó con eso? El conjunto factible, es decir, la cantidad o las combinaciones posibles de libros y vestidos que puede consumir Amelia se ha ampliado, ¿no? Eso se traduce en que tiene una mayor capacidad adquisitiva. Los precios bajan de un bien, por tanto puede acceder a mayor cantidad de bienes. Ese sería el nuevo conjunto factible. Vayamos, y bueno, nos siguen preguntando cuáles son las cantidades máximas de cada bien. Acá la cantidad máxima de libros que puedo acceder es 20. Y acá la cantidad máxima de vestidos que puedo acceder es también 20. Vamos a la C. ¿Qué ocurre si Amelia recibe un aumento de sus ingresos de 20%? Muestre su nuevo conjunto presupuestario. Igual voy a copiar nuestro gráfico inicial. Tenemos C. Profe, una consulta, ¿por qué L mayor, perdón, 1 mayor que 15 sobre 20? 15 entre 20 sería 3 cuartos, ¿no? Sería 0.75. Entonces, 25 menor a 1. Esto resulta que nosotros sabemos que una pendiente, perdón, la pendiente de una curva así, ¿cuánto es? Ah, no, profe, ya me di cuenta. De una curva, Era la pendiente, la otra era 1, sí, ¿no? pero, No sabía de dónde salía el 1, ajá, ya lo veía. ok, sí, pero igual quiero comentarles este. La pendiente de una línea horizontal es 0, ¿no? La pendiente de una curva totalmente vertical es infinito. Entonces, si nosotros tenemos 0 y eso se va cada vez empinando más, decimos que se vuelve más positiva, ¿no? Se vuelve tan positiva que un momento llega a ser más infinito. Y al revés, si se vuelve así, estamos diciendo que se vuelve eh, cada vez más negativo hasta que un momento puede llegar a ser menos infinito. Entonces, tengamos en cuenta eso. Los ingresos aumentan 20%, entonces en verde voy a poner la nueva restricción. 20% de 30, de 300, perdón, sería 15, ¿no? Entonces ahora el nuevo ingreso sería 315. Los precios no han cambiado, sería 15L más 20V. Igual no me voy a cansar de repetir, buscamos siempre qué variable está en el eje vertical, entonces despejamos eso, sería 20V igual a 315 menos 15L, sería V es igual a 315 entre 20 menos 15 entre 20L. Y algo interesante acá, la pendiente, que acá era menos 15 entre 20, sigue siendo la misma, ¿no? No ha cambiado la pendiente. Si no cambió la pendiente, quiere decir que nuestra nueva recta va a ser paralela. Va a tener la misma pendiente, va a ser paralela entonces. Pero lo que sí cambió es esto, que es el intercepto. 315 entre 20, más o menos es 31,5 entre 2, sería 15, 15,75. O no. Sí, ¿no? 360. Ah, perdón. Aumentó 20%. 20% de 300 sería 60, ¿no? Entonces sería 360. Si me equivoco, chicos, los tengo a ustedes de apoyo. 360, 360. Entonces acá el intercepto sería 18, ¿no? Entonces acá el nuevo intercepto es 18. Y nosotros sabemos que eso se tiene que juntar con otro punto acá
que debe ser la cantidad de libros que accedería si no consumo nada de vestidos. Entonces sería 360 entre el precio de los libros, que es 15, ¿no? Y eso sería 24. Acá 24. Junto esos dos. Y resulta que ambos son paralelos. Tienen la misma pendiente. Igual, en este caso me fijo qué pasó con mi conjunto factible. Se amplió. Ahora mi conjunto factible es más amplio. ¿Qué quiere decir? Que mi capacidad de consumo ha crecido. Es lógico, ¿no? Aumenta mis ingresos, mi capacidad de consumo aumenta. Igual, nos sigue preguntando cuáles son las cantidades máximas de cada bien. Lo máximo que puedo consumir de libros es 24. Lo máximo que puedo consumir de vestidos es 18. Y el último ejercicio, que es el de Amelia, asiste a la Feria Internacional del Libro de Lima y en el stand del Libros PUC le comentan la siguiente promoción. Si compra 4 libros, cada uno cuesta 15, pero si compra más, cada unidad adicional le costará 10. Dado esta información, muestra el nuevo conjunto presupuestario. ¿Okay? Entonces, para resumir lo que hicimos hasta ahora, en 2 simples oraciones sería lo siguiente. Si cambia un precio, cambia la pendiente, ¿no? Si cambian los ingresos, cambia el intercepto, pero no la pendiente, ¿no? Eso hay que estar siempre en la memoria. Y acá nos están dando una combinación, donde cambian tanto intercepto y tanto pendiente. Entonces, vamos a copiar. Entonces, en los ejercicios anteriores había cambios de precios, cambios de ingresos, pero solamente había cambios de ingresos o cambios de precios. No había acá que tenemos una combinación, en realidad, de ingresos relativos. A ver, tratemos de hacerlo. Veamos, me dice, Amelia se hizo una feria internacional de libros, en el stand de libros PUB le comentan lo siguiente. Si compra 4 libros, o sea, si compra 4 libros, o si compra de 4 a más libros, si libros es igual o mayor a 4, cada uno le va a costar el precio del libro, va a ser igual a 15. Acá arriba es si la cantidad de libros era menor a 3, teníamos que el precio del libro era igual a, me olvidé cuánto es el precio del libro, 15, ¿no? Estamos precio del libro 15. Si compra más. Si compra 4 libros, cada uno cuesta 15. Pero si compra más, costará 10. Entonces acá es 10. Me equivoqué. Si compra más de 4 libros, es 10. Si compra menos de 4 libros, o 4 libros, el precio va a seguir siendo 15. Y el precio de los vestidos no cambia, ¿no? No está diciendo nada. Es igual en ambos escenarios. Entonces tenemos 2 escenarios donde los libros, la cantidad de libros es menor a 4 o igual a 4, y el otro que es la cantidad de libros igual a 4. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es colocarme gráficamente. ¿Dónde está ese umbral de 4 libros? Entonces debe estar por acá, 4 libros. Y ahí voy a decir que el gráfico de mi izquierda no va a ser igual a mi gráfico de la derecha. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este escenario 1 es esta parte que está antes de 4, ¿no? Entonces, en esa parte
si es válida esta curva que habíamos encontrado antes. ¿Por qué? Porque los precios siguen siendo precio del libro 15 y precio de vestidos 20. Y los ingresos también siguen siendo los mismos. Pero pasado ese umbral, resulta que vamos a cambiar nuestra restricción. Sería M, que es 300, no cambió. Precio de libros es 10 por L, el precio de los vestidos sigue siendo 20. Igual, sé que vestidos está en este eje, entonces despejo V. 300 menos 10L sería V es igual a 300 entre 20, que sería 15, menos 10 entre 20, que sería 0.5 L. Grafico eso, me dice que me dice ahí 0.5. 300 igual a 10L más 20V. Despejé bien, chicos. 20V, 300 menos 10L. Ya. Entonces no cambió el intercepto, pero sí cambió la pendiente, ¿no? ¿Qué hago ahí? Veo la pendiente. Acá mi pendiente era menos 0.75, ¿no? Mi nueva pendiente es 0.5. Eso quiere decir que mi pendiente va a ser más cercana a 0, ¿no? Si es más cercana a 0, se va a acercar a una forma más horizontal. Y veamos ahora ya sé que la curva va a ser más horizontal, pero ahora necesito saber en qué punto corta al eje de libros. Entonces, el eje de libros, evidentemente, va a ser, era la cantidad máxima de libros que accedía al precio 15, ¿no? Que era 300 entre 15. Ahora, mi nuevo punto va a estar acá, por ejemplo, que va a ser 300, que es el ingreso, entre el nuevo precio, que sería 10, ¿no? Es 30. Acá sería 30. Sería así. Para ese segmento, es. Entonces, toda esa línea verde, perdón, esa línea roja, azul, perdón, que está en dos partes, sería mi restricción presupuestaria. Y veamos qué pasó con el conjunto factible. Ahora el conjunto factible es todo esto. Se amplió, ¿no? Y se amplió porque hay una promoción, donde si compro más de una cantidad, recibo un descuento. Me siguen preguntando cuáles son las cantidades máximas que puedo consumir de libros, que es 30. Y la cantidad máxima que puedo consumir de vestidos es 15. Hasta ahí es el tema de restricción presupuestaria. Veamos. No, tenemos un ejercicio más. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Lo siento muy callados hoy día. No vi. Todo claro. No vi sus mensajes, chicos, sorry. No sería 60. Sí, tenéis razón, Andrés. Lo corregí. Angie también tenías razón. Sorry, chicos, no vi el chat. Si se dan cuenta, estoy conectado por dos dispositivos, ¿no? Ve mi cara dos veces en participantes, ve mi cara dos veces. El que está con el micrófono prendido es el que está en el iPad y el que está grabando es la computadora. Entonces, los mensajes en el iPad a veces no los puedo ver porque tengo ahí la pizarra, pero los que tengo en la computadora, que es el Diego Quispe con anfitrión que está grabando con un circulito rojo y con el micrófono apagado, ese sí puedo verlo porque el chat está
en la pantalla de la computadora. Si de preferencia, me escriben ahí. Ya, genial. Seguimos con los... Plantee y grafique la restricción presupuestaria para un individuo que cuenta con un ingreso y que consume los bienes X y que enfrenta precios de mercado, precio X y precio Y, respectivamente. Luego muestre gráficamente qué sucede con la restricción presupuestaria en cada uno de los siguientes casos. Analice por separado los dos casos. Entonces, A nos dice que ingreso tiene que ser igual al valor del desembolso en todos los bienes, precio de X por la cantidad de X, precio de Y por la cantidad de Y. Eso ya lo habíamos graficado hace un rato. Pongamos acá X, acá Y. Dijimos que deberíamos despejar Y, ¿no? Dejamos Y, sería Y entre precio de, menos precio de X por X, entre precio de Y, entre precio de Y. Sabemos que el intercepto es lo que no está multiplicado por X. Y eso es Y entre precio de Y. Y la pendiente es lo que multiplica al X, que sería menos la relación de precios. Y en este punto, donde se corta X, es lo que podría consumir si gasto todos mis ingresos en el bien X. Entonces, esto es el caso general. Vayamos al caso A. El individuo ha recibido un bono debido a su gran esfuerzo y proactividad a lo largo del mes de febrero. Debido a esto, su ingreso inicial pasa a ser I1. Es decir, sus ingresos aumentaron. Inicialmente, su ingreso era I sub 0, I sub 0, y ahora nos dicen que su nuevo ingreso es mayor a eso, I sub 1. Entonces, nosotros teníamos acá nuestra curva. Inicialmente era I sub 0, ahora va a ser I sub 1 entre precio de Y que no cambió, y nada de esto cambió. Acá es precio de Y. Entonces, ¿qué cambió ahí? No cambió la pendiente, solamente cambió el intercepto. Este es el nuevo intercepto, donde resulta que I sub 1 es mayor, entonces debe estar por acá. Pero como no cambió nada con los ingresos, ya habíamos dicho que si solamente cambiaban los ingresos, había un movimiento paralelo, ¿no? No cambia la pendiente. Entonces, tendríamos este paralelo, donde acá el intercepto sería lo que consumiría de X si todo mi nuevo ingreso se consume solamente en bien X, y acá lo que consumiría de Y si todo mi ingreso lo destino a bien Y. Vayamos a la B. Debido a un fenómeno natural, se ha producido escasez en ambos productos. En ese sentido, los precios de ambos bienes aumentan en 50%. Sin embargo, los ingresos de los individuos no se ven modificados. Copiemos esto de nuevo. ¿Qué cambia? Acá cambian los precios. Los ingresos siguen siendo los mismos, los precios. Entonces vamos a ponerle acá que este precio Y es precio 0 y este precio de Y sigue siendo también 0. Se le estoy poniendo 0 porque es la situación inicial. Y el precio de X también 0 porque es la situación inicial. Ahora, el ingreso es el mismo, el precio de Y es
1, le voy a poner, porque es situación 1, situación posterior, podemos decirle, acá también con 1 encima, acá 1 encima, donde resulta que el precio de ambos bienes, precio de Y en el periodo posterior es mayor al precio de Y en el periodo inicial, igual para el precio de X. Pero además me dice que los bienes aumentaron en 50%. Entonces sé que el precio posterior de Y es igual a 2 veces el precio inicial, ¿no? Precio de Y inicial, precio de X es igual a 2 veces el precio. No, aumentó 50%. Entonces sería el precio inicial más el 0.5, que es el 50% del precio inicial. Que es lo mismo decir, yo leí que era, duplicó el precio, pero no, era aumentó 50%. Sería 1.5 del precio inicial. Igual para el precio de X, es 1.5 del precio inicial de X. ¿Puedo graficar eso? Sería Y, puedo escribir eso, sería en esta ecuación de acá, voy a reemplazar los precios en la situación 0. Sería Y entre precio 0 de X, de Y, perdón, que sería precio de Y en la situación inicial. Perdón, para que sea más visual. Acá me faltó poner que esos son precios iniciales. Precio inicial, precio inicial, precio inicial. Mi nueva restitución presupuestaria debería ser esta, ¿no? La que está acá. En esa nueva restitución presupuestaria voy a reemplazar precio de Y en el periodo 1, o el periodo posterior, sería 1.5 veces lo que era el precio inicial, menos 1.5 veces lo que era el precio inicial de X, 1.5 lo que era el precio inicial de Y por X. Se va este 1.5, este 1.5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mi pendiente sigue siendo la misma. Lo único que cambió es acá mi intercepto. Si está dividido entre 1.5, quiere decir que vamos a estar con el intercepto acá. Es el mismo I entre 1.5 por el precio de Y inicial. Pero me están diciendo de que no cambia la pendiente. Entonces, si no cambia la pendiente, voy a tener un gráfico acá, donde estos son paralelos. Si quiero saber en qué punto corta acá, simple, ¿no? Reemplazo Y igual a 0. Acá reemplazaría Y igual a 0 y despejo mi X, me va a salir que es Y entre 1.5 precio de X en el periodo 0. Entonces, ese es un caso particular donde el cambio de precios no ha cambiado un cambio en la pendiente. Y eso es interesante porque los cambios en precios son proporcionales, han cambiado en la misma magnitud. Pero evidentemente quizás en la calificada puede venir un ejemplo donde los precios no cambien de la misma magnitud, ¿no? Un precio puede aumentar en 10% y el otro precio en 50%. O un precio puede aumentar y el otro precio puede disminuir. Serían ejercicios interesantes que podrían practicar. O sea, ustedes mismos pónganse, si el precio aumenta en 20 del bien X y si el precio de bien Y disminuye en 5%, ¿cómo cambia? Serían ejercicios interesantes que les puede servir a ustedes. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Ok, pasamos al siguiente tema. Hemos avanzado bastante rápido en realidad, que es elección óptima. El problema de nuestro consumidor, porque estamos en teoría del consumidor, es maximizar su utilidad, que seguro está en función de los bienes que consume, por ejemplo, bienes X y Y. Esa es la función objetivo, pero está restringido a que tiene ingresos limitados y además a que los precios de mercado están dados. El precio de X está dado, el precio de Y está dado por el mercado, y lo único sobre lo cual puede decidir la persona es sobre X y sobre la cantidad de Y, sobre las cantidades de consumo. Ese es el problema del consumidor. Este es un problema de optimización restricto, porque hay restricción, pero es restricto con igualdad. Y eso se resuelve simplemente con un lagrangiano, ¿no? Entonces, resolvamos. Un lagrangiano es simplemente la función objetivo, que es la utilidad, más el precio sombra, que es lambda, multiplicado por la diferencia de ingresos y gastos, que sería M entre precio de X por X menos precio de Y por Y. La clase anterior les dije que siempre en economía hay que poner esta forma. Los ingresos menos los gastos, no al revés, no los gastos menos los ingresos. Por ejemplo, esta expresión, que sería precio de X más precio de Y menos M, en economía está incorrecto. En matemáticas, en cálculo, sería indiferente. Si hacemos cualquiera de los dos, nos va a salir el mismo resultado, pero la interpretación económica no va a ser exacta. Su resultado va a salir exactamente igual si despejan M primero o despejan primero los gastos, pero resulta que este precio de acá, que es el lambda, precio sombra, como cualquier precio, tiene que ser un precio positivo o cero. No puede ser un precio negativo. Entonces, por eso es que para asegurar que sea positivo o cero, se hace esto y no al revés. Y vayamos un poco a la intuición de qué es el precio sombra. Supongamos que yo soy un consumidor típico con un sueldo promedio y hay otro consumidor que es Bill Gates, por ejemplo, que no es un consumidor típico porque tiene un montón de dinero. Ustedes imaginen que Bill Gates y yo consumimos simplemente panes y café. Lo que consumimos de panes y café es estándar, ¿no? Lo máximo que yo puedo consumir de café son 5 tazas de café. Y lo máximo que puedo consumir de panes al día son, no sé, 10. Bill Gates debe ser 1 millón de veces más millonario que yo. 1000 veces, debe tener 1000 veces de ingresos, 1 millón de veces ingresos, mayores ingresos que yo. Pero no por eso va a consumir 100 por 1 millón de panes, ¿no? 10 por 1 millón de panes, 10 millones de panes, ni va a consumir 5 millones de cafés. No tiene sentido, ¿no? Entonces, tanto Bill Gates y tanto yo tenemos un consumo que quizás debe ser muy similar, pero para nosotros nos cuesta distinto. Si mi salario al mes es 100 soles, consumir esa cantidad de panes y esa cantidad de, de cafés me va a costar un montón, ¿no? Porque seguro va a representar el 80% de mis ingresos. Y el 20% que me sobra, quizás lo voy a gastar en servicios. Entonces, para mí, consumir esa cantidad, gastar en esos bienes es muy restrictivo, es muy costoso, porque no me deja consumir otras cosas. Mientras que para Bill Gates, el gasto en esa cantidad de panes y en esa cantidad de cafés no es nada, ¿no? A él no le restringe el consumo de otros bienes consumir esa cantidad de panes y cafés. Es por eso que existe ese precio sombra. Una persona que tiene un montón de ingresos,
que es M, no le va a afectar mucho, no le va a afectar mucho que gaste 10 soles, ¿no? Pero una persona pobre que gana 11 soles al día, gastar 10 soles en alimentos, sí le cuesta un montón. Entonces, cuando nosotros hablamos de bienestar o de utilidad, no solamente estamos hablando de cuántos bienes estoy consumiendo, sino de cuánto me cuesta en sacrificio y en dejar de consumir otras cosas para acceder a esos bienes. Entonces, por eso que existe ese precio sombra. Ese precio sombra representa esa dificultad que yo tengo para acceder a ingresos o la dificultad que tengo para acceder a otros bienes, dado que ya tuve que gastar en estos bienes. Entonces, es interesante, ¿no? Es muy interesante verlo de esa forma. Pregunta, chicos. Esa intuición a veces no la explican en los libros, pero me parece primordial o muy, muy importante que la tengan. Seguimos. Cuando nosotros optimizamos, tenemos que derivar el lagrangiano respecto a lo que podemos decidir. El consumidor puede decidir respecto a cuánto X consumir y también puede decidir respecto a cuánto Y consumir. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos una curva de esta forma, el máximo o el óptimo, que es este, va a ser el lugar donde la pendiente es igual a 0. Es por eso que voy a igualar acá estas derivadas iguales a 0. Entonces hagamos eso. Derivada de la utilidad que depende de X y Y respecto a X, menos la derivada de toda esta función respecto a X sería precio de X, ¿no? Igual a 0. K. Derivada de la utilidad X y Y respecto a Y menos lambda precio de Y es igual a 0. Entonces, esas dos condiciones que acabo de hallar se llaman condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden, como dijimos en la sesión anterior, me dice cuáles son los puntos críticos. Si yo tengo una función así, cuando yo hago estas condiciones de primer orden, lo que me va a indicar son cuáles son esos puntos de inflexión, mínimos máximos locales, pero no me dice si ese es mínimos máximos. Para eso sirven las condiciones de segundo orden. Como no es un curso de álgebra, sino es un curso de micro, nos vamos a enfocar en las condiciones de segundo orden usualmente, solamente las de primer orden. Vamos a asumir que las condiciones de segundo orden se cumplen. Entonces despejemos esto. Ahora puedo despejar lambda, que sería igual a derivada de la utilidad respecto a X por 1 entre precio de X. Y acá sería lambda es igual derivada de la utilidad respecto a Y por 1 entre precio de Y. Los lambdas, puedo igualarlos, iguales las dos ecuaciones de lambda, que sería derivada de la utilidad respecto a X por 1 entre precio de X es igual a la derivada de la utilidad respecto a Y por 1 entre precio de Y. ¿Puedo despejar ahí? ¿Qué puedo despejar? Bueno, primero puedo definir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La derivada de la utilidad respecto a X se le llama utilidad marginal de X. La derivada de la utilidad respecto a Y se le llama utilidad marginal de Y. ¿Y cómo se interpreta? De la siguiente forma. Si yo consumo una unidad más de X, esa unidad adicional, ¿cuánta utilidad me va a dar? Y eso no es trivial, porque resulta, ustedes imaginen una familia pobre que no ha tenido ingresos durante toda la pandemia. Si tú le llevas un alimento, no sé, más o menos de lujo, no sé, unas costillas de cerdo ahumadas,
la primera unidad le va a dar la primera unidad de ese plato le va a dar un montón de utilidad, ¿no? Porque les va a dar mucha felicidad. El segundo plato seguro les va a dar un poquito menos de utilidad porque ya saciaron su hambre inicial. La tercera les va a seguir dando utilidad, pero quizás en menor proporción porque ya están un poco llenos. Y así sucesivamente. Cada unidad adicional que les estás dando no les está dando la misma utilidad adicional, sino un poco menos. Entonces, esa utilidad marginal tiene esa interpretación. Cada unidad adicional, ¿cuánto me está dando de utilidad? Entonces, escribamos eso, sería utilidad marginal de X por 1 entre el precio de X igual a utilidad marginal de 1 entre el precio de Y. Puedo despejar. Acá me sale utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y es igual a precio de X entre precio de Y. Y a esta le podemos llamar la condición de maximización de la utilidad. Y lo que me dice es, la relación entre utilidades marginales tiene que ser igual a la relación de precios. Esto es en un escenario donde yo tengo dos bienes. ¿Qué sucede si tengo tres bienes? Debería cumplirse, por ejemplo, tengo bien X, bien Y y bien Z. Debería cumplirse que la utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y es igual al precio de X entre el precio de Y. Pero también se debe cumplir que la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Z tiene que ser igual al precio de X entre el precio de Z. Y además debe cumplir que la utilidad marginal de X, pero ¿qué combinación nos falta? Y, ¿no? Utilidad marginal de Y entre utilidad marginal de Z tiene que ser igual a precio de Y entre el precio de Z. Y así, si tenemos más bienes, todos los cocientes entre utilidades marginales y sus respectivos precios deben cumplirse de esta forma. Solamente para que tengan noción de cómo es cuando hay más bienes. Entonces, esta es la condición que tienen que tener en la cabeza siempre. Inclusive, para resolver muchos ejercicios, es innecesario resolver todo esto. Entonces, a veces no hay que preocuparse por todo eso, sino simplemente hay que acordarse esto. Yo puedo despejar esto de la siguiente forma. Utilidad marginal de X entre precio de X es igual a utilidad marginal de Y entre precio de Y. Es lo mismo, pero me va a servir para darle una intuición económica a esta condición. Entonces, esto me dice lo siguiente. Cada sol que yo gasto en el bien X me tiene que dar una utilidad marginal. Digámosle utilidad nomás. Cada sol que yo gasto en el bien X me da una utilidad. Y cada sol que yo gasto en el bien Y me tiene que dar una utilidad. En el óptimo, cada sol que yo gasto me tiene que dar, cada sol que yo gasto me tiene que ser indiferente entre gastarlo entre el bien X o el bien Y. Entonces es una excelente interpretación, ¿no? Porque ahora estoy diciendo que cada sol tiene que ser igual de valioso para multiplicar. Entonces cualquiera de las dos puedo utilizar y resulta que esta utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y también le decimos relación marginal de sustitución, que en algunos libros aparece como tasa marginal de sustitución. Entonces, eso me está diciendo, esa tasa marginal de sustitución, me está diciendo cuánto estoy dispuesto a renunciar de un bien por el otro. ¿Y cómo veo eso? Puedo reescribir de esa forma, ¿no? Utilidad marginal de X era derivada de la utilidad respecto a X, derivada de la utilidad
respecto a Y. Y cuando yo hablo de derivadas, estoy hablando de diferenciales, ¿no? Esto es lo mismo que decir diferencial de la utilidad, diferencial de X, diferencial de la utilidad, diferencial de Y. Estos diferenciales se pueden ir, se simplifican, y me quedaría simplemente diferencial de Y entre diferencial de X. ¿Qué es un diferencial? Es, por teoría, la variación en cantidad del bien Y entre la variación de cantidad del bien X. Eso me está diciendo, por cada unidad de X, por cada unidad adicional de X, ¿cuánto estoy dispuesto a renunciar de Y? Por ejemplo, si me sale menos 5, evidentemente en el denominador tiene un 1, me está diciendo, si yo quiero consumir una unidad adicional de X, yo debería renunciar a 5 unidades del bien Y. Si me sale, por ejemplo, 0.5, yo sé que eso es U menos un medio, ¿no? Me está diciendo, si yo quiero consumir 2 unidades más de X, debería renunciar a una unidad de Y. Pero hay falta, en todos los ejemplos que les he dado, no he utilizado una frase que es importante. Volvamos a hacerlo. Menos 3/4. Acá me dice, si yo quiero consumir 4 unidades adicionales de X, debería renunciar a 3 unidades de Y para mantener mi utilidad constante. Como acá he eliminado mis utilidades, entonces estoy considerando una utilidad constante. Entonces, esto es, si yo quiero consumir 4 unidades más de X, debería dejar de consumir 3 unidades de Y, de modo de que no haga variar mi utilidad final. Entonces, a eso se refiere la relación marginal de sustitución, que es lo mismo decir la tasa marginal de sustitución. Y como se han dado cuenta, usualmente, casi todas las veces, va a ser negativa. Puede ser positiva, sí. Puede ser 0, sí. Pero son casos bastante raros. Cuando veamos qué cosas son bienes ordinarios, bienes Giffen, bienes inferiores, bienes normales, complementarios, suplementarios, vamos a ver en alguno de esos ejemplos, esta relación marginal de sustitución no necesariamente va a ser negativa. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ahí bueno, si agarramos esto y en lugar de poner utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y ponemos esto, sería así, ¿no? Diferencial de Y entre diferencial de X es igual precio de X entre precio de Y. Si lo multiplico, sería precio de Y, diferencial de Y es igual precio de X, diferencial de X. ¿Qué me está diciendo ahí? Que para consumir, por ejemplo, una unidad más de X, en valor de dinero, tiene que ser equivalente al valor que tendría que consumir en el otro bien. Eso no es muy interesante, lo más interesante va a ser este. Agarro esto y me pregunto, ¿qué sucedería si esa igualdad no se cumple? Si es menor, por ejemplo. En esa ecuación o en esa desigualdad me está diciendo que un sol invertido en Y me está dando más utilidad que un sol invertido en X. Y eso, ya,
ustedes tengan esa noción. Tienen un sol que les sobró de su pasaje, no sé, y saben que la utilidad marginal, perdón, saben que ese un sol lo pueden destinar en un café o en un pan. Y hacen una introspección y dicen, si consumo en panes, me va a dar tanta utilidad, si consumo en café, me va a dar tanta utilidad. ¿En cuál de ellos consumen? ¿En el bien Y o en el bien X? Acá me está diciendo que un sol en Y me va a dar más utilidad que un precio, que una unidad, que un sol que invierto en el bien X. ¿Qué consumo? ¿Bien Y o bien X? ¿Qué aumento mi consumo? ¿En cuál aumento mi consumo? ¿Dónde un sol es más valioso? ¿Alguien? Chicos. Y. Exacto. Entonces, yo quería, consumiría más Y, ¿no? Entonces, aumento mi consumo de Y. Si yo aumento mi consumo de Y, por el ejemplo que les dije hace un rato, cada unidad de Y adicional, ¿qué me está dando? Una utilidad marginal cada vez menor, ¿no? Si yo consumo una rocha hoja, la primera unidad me da un montón de utilidad, la segunda menos, la tercera un poquito menos. Entonces, si yo aumento mi consumo de Y, porque ese un sol es valioso en Y, esta utilidad marginal de Y se va a reducir cada vez. De modo, en verde, bueno, se reduce, ¿no? Si se reduce, eso va a llegar a un momento en que utilidad marginal de X entre el precio va a ser igual a utilidad marginal de Y entre el precio. Entonces, aumentar mi consumo de Y va a originar que mi utilidad marginal vaya cayendo hasta que se restablezca esta igualdad. Igualito, si esto es mayor, si esa desigualdad ahora es mayor, me está diciendo que una unidad, perdón, que un sol me da más utilidad en X que en Y. Por tanto, ese un sol lo voy a consumir en aumentar, voy a aumentar mi consumo en X. Pero sé que cada unidad de X de consumo me está dando una utilidad adicional menor. Entonces, esto va a caer, de modo que va a regresar utilidad marginal entre el precio igual a utilidad marginal de Y entre el precio. Es por eso que el único punto posible en equilibrio es la igualdad. Por eso que se llama optimización. Es el único punto estable en realidad. Preguntas, chicos, para ir a los ejercicios. Okay, entonces, leamos el ejercicio 3. Todos los días Pedro, que está en primaria, come en la cafetería de la escuela, solo le gustan las galletas y refrescos. La utilidad que reporta es la siguiente. La utilidad de esa persona depende de la cantidad de galletas y refrescos que consuma, según la siguiente forma funcional. G elevado a la 1/4 y R elevado a la 3/4. En algún momento de la sesión anterior les dije que estos exponentes nos decían cuán importante era cada bien para el consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque si aplicamos acá el logaritmo de la utilidad, nos salía que era 1 entre 4 el logaritmo de G más 3/4 el logaritmo de R. Entonces eso me decía que estos exponentes, que ahora son multiplicadores, son como ponderadores, ¿no? Me está diciendo, desde ya me está diciendo, o desde ya puedo interpretar que a mi consumidor le da más utilidad los refrescos que las galletas.
Entonces, seguro por ahí, yo sospecho de que va a consumir más de ese bien. Sospecho, tal vez no. Depende de los precios también, ¿no? Veamos, ¿cuáles son las funciones de demanda ordinaria de G y R que maximizan la utilidad de Pedro? Considere que las galletas cuestan 10 centavos para cada uno. Precio de las galletas es igual a 0.10 y los refrescos 0.24. ¿Cómo debe gastar el sol que le da diariamente su madre para maximizar su utilidad? Entonces, sus ingresos son solamente un sol. Entonces, su restricción es que solamente tiene un sol y es un solo tiene que dividir o usar en galletas, precio de las galletas por galletas, más precio de los refrescos por refrescos. ¿Cómo debe gastar diariamente esto? Ya. Podemos hacer todo el proceso, poner el lagrangiano es igual a G un cuarto, R tres cuartos, más lambda 1 menos precio de G ya sabemos cuánto es, ¿no? 0.10. 0.10 y acá es 0.24. 0.10 por G menos 0.24 por R. Y hacer las derivadas y todo eso. Pero como nosotros ya hemos detallado cómo se hace, le podemos ir de frente a esta condición, ¿no? Por cuestiones matemáticas, como sabemos que esto usualmente es negativo y esto siempre va a ser positivo porque son precios, acá adelante le vamos a poner un menos para que no haya un contrasentido, ¿no? Esto siempre es positivo porque son precios y esto va a ser en general negativo. Entonces, para que sea positivo lo multiplicamos por menos adelante. Solamente una cuestión práctica. Entonces, hagamos eso. Utilidad marginal de X, en lugar de hacer todo el lagrangiano, vamos a aplicar de frente la fórmula. Ustedes pueden hacerlo paso a paso, pero hagámoslo de frente. Utilidad marginal de X, sabemos que es la derivada de la utilidad respecto, bueno, acá sería, sigo con X y Y, sería de G y de R. G, R, G, R. Utilidad marginal de G sería acá, menos un cuarto de G elevado a la menos 3 cuartos por R a las 3 cuartos entre la derivada de la utilidad respecto a R, que sería 3 cuartos por G elevado a la 1 cuarto por R a la menos 1 cuarto, igual a la relación de precios, que es 0.10 entre 0.24. ¿Qué más necesito? Ya, ¿no? Un cuarto, 3 cuartos, ya. Entonces operamos ahí, se va a estos 4, quedaría un tercio. Un tercio, que sería G entre, perdón, R entre G, 0.10, 0.24. Puedo despejar R o G. R es igual a 0.30 veces G entre 0.24. Ok, ¿qué más? Esta relación que tengo acá, la tengo que utilizar en lo que no he utilizado todavía. Yo utilicé esto, me falta utilizar esto. Entonces, eso lo reemplazo ahí. 1 entre
1 es igual a 0.10 por G más 0.24 por R, que sería 0.30 entre 0.24 por G. Y en esa ecuación la única incógnita es G, ¿no? Solamente está G ahí como algo que no sé. Entonces despejo G y al momento de despejar G me va a salir 0, no, me va a salir 2.5. Ese G lo puedo traer acá y me va a dar la cantidad R. Reemplazando ahí, R me va a salir 0.30, 0.3, 0.4 por 2.5, me va a salir 3.125. Esas serían mis elecciones óptimas. Nuestro amigo Pedro, con un sol de ingresos y con los precios de mercado dados y condicionado a que su utilidad marginal, pero no, su utilidad tiene esta forma funcional, va a elegir consumir esta cantidad de G y esta cantidad de R. Vamos a ponerle un asterisco arriba porque es la elección óptima. Vayamos al 4. Un consumidor se encuentra en un periodo de austeridad debido a que sus ingresos se han visto reducidos por la pandemia. Dado esta situación, este individuo asigna todo su ingreso solo en alimentos y transporte. Suponga que las preferencias que tiene este consumidor individual por la alimentación y el transporte pueden ser representadas a través de la siguiente función. Este ejercicio es muy parecido al anterior. También multiplica, acá vamos a poner utilidad, que depende de A y T, y A al cuadrado por T al cuadrado. En el caso anterior era interesante que los exponentes sumen 1, ¿no? Y eso era genial. Pero acá los exponentes no suman 1, suman 4. Cuando sucede eso, no es que se acabe el mundo, pero tenemos que comparar las magnitudes. Si ambos exponentes son iguales, quiere decir que nuestro consumidor le da igual de preferencia relativa a ambos bienes. Si hubiera sido A elevado a la 2 y T elevado a la 20, evidentemente en ese caso, nuestro consumidor prefería más consumir T que consumir A. En este caso, como son el mismo componente, quiere decir que les da la misma importancia. Entonces, maximizar esto sujeto a la restricción de que tiene ingresos Y que se tienen que gastar en el bien A y en el bien T. No hay mucha diferencia con lo que hicimos hace un rato, pero no me quiero ir hoy día sin mostrarles otros ejemplos. Ambos ejercicios que hemos visto hace un rato, este 3 y 4, gráficamente se ven de la siguiente forma. Acá está X, acá está Y, tenemos la restricción presupuestaria. Esta es la restricción presupuestaria. Y gráficamente me dicen que nuestro consumidor tiene curvas de indiferencia, ¿no? Que tienen esta forma. En la restricción presupuestaria me decían que todos los puntos que están acá son combinaciones de bienes X y Y donde gasto la misma cantidad. Y en el caso de las curvas de diferencia, como el azul, me dicen que todos los puntos que están ahí son combinaciones de X y Y en los cuales estoy teniendo la misma utilidad. Entonces, un mapa de curvas de diferencia es así, ¿no? Tiene la misma forma, pero mientras se va alejando el eje 0, 0, aumenta la utilidad. Si acá la utilidad era 1, mientras se va moviendo hacia ese lado, va aumentando. Entonces, la idea es que, por ejemplo, esta utilidad, digamos 10, es inalcanzable para el consumidor porque acá necesitaría un ingreso
para cualquier punto de ahí necesitaría un ingreso al cual no accede. Si, por ejemplo, su curva de indiferencia está acá, sí accede, ¿no? Si agarra una canasta acá, la azul, sí tiene el dinero para comprar esa canasta y puede acceder a su utilidad asignada a esa curva azul. Pero sabemos que por el supuesto de no saturación debería consumir más, ¿no? Más. Entonces el consumidor va a mover su curva de diferencia hasta un punto así, donde sea el máximo de utilidad. Entonces este sería como el punto óptimo, X óptimo, Y óptimo. Gráficamente eso es el punto donde donde maximiza la utilidad. En la pregunta 3, esos puntos serían 2.5, 3.125, ¿no? Y les grafico esto porque esto es el ejemplo típico. La restricción presupuestaria, que es una recta con pendiente negativa, y la curva en diferencia que tiene esta forma Cobb-Douglas. Esta función que hemos visto es una Cobb-Douglas y esta también es una Cobb-Douglas. ¿Cómo sé que es una Cobb-Douglas? Hagamos lo siguiente. Agarro esto. Y como siempre, yo sé, pongámosles acá A y T. Las curvas de indiferencia, lo que me están diciendo es, alguien me pregunta hasta cuántos decimales deben poner las tareas o trabajos. 3 decimales está bien, no te preocupes. Y ok, entonces, cada curva de indiferencia me dice que, digamos, acá la utilidad es 10, acá 2, acá 13, y así. Yo puedo agarrar cualquier número en realidad. Acá pongo una utilidad Q, supongamos, cualquier número. A al cuadrado, T al cuadrado. Como sé que para graficar tengo que tomar en cuenta que en este eje está A, despejo A. Sería A al cuadrado es igual a Q entre T al cuadrado. Y acá puedo pasar raíz, ¿no? Esto me está diciendo que T nunca puede ser 0. Entonces, T no puede ser 0. Tiene que ser mayor a 0, evidentemente. La utilidad siempre va a ser positiva. Entonces, para que haya raíz, tiene que ser el T mayor a 0. Y evidentemente diferente a 0, ¿no? Eso quiere decir que esta curva azul jamás va a chocar con los ejes. Porque nunca va a ser 0. Igual hacia arriba. Jamás va a chocar con los ejes. Por eso sé que es una Cobb-Douglas. Pero resulta que hay ocasiones donde no es tan bonito. Va a haber ocasiones donde yo voy a tener mi restricción presupuestaria acá. Déjenme copiar esto unas cuantas veces. Copiar, pegar, pegar. Esta es mi restricción presupuestaria. Esta es mi restricción presupuestaria. Este ejemplo es el bonito, ¿no? Donde tenemos una curva de indiferencia tipo Cobb-Douglas. Pero puede suceder que yo tenga una función que tenga unas curvas de diferencia que tengan forma de L o que sean una línea, ¿no? ¿Qué hago en esos casos? Si tiene forma de L, lo que voy a buscar es el punto donde chocan, ¿no? Acá. Si es así, voy a buscar desde este punto, voy a mover de modo de que choquen en un punto. ¿Dónde chocan? Chocan acá. Si, por ejemplo, tengo una curva así, voy a buscar al punto, empiezo acá en el eje 0, 0 y voy moviendo, choca acá. Pero también puede suceder de que sean totalmente paralelas.
y al final se superpongan, ¿no? Todos son casos particulares. En estos casos, yo no voy a poder utilizar la función, la optimización por Lagrangiano, y tampoco voy a poder aplicar estas condiciones que tengo acá. Ni esta, ni voy a poder aplicar mi Lagrangiano. ¿Qué hago en esos casos? Tengo que ser más visual que matemático. Este caso donde tenemos la L es una función de utilidad que se llama mínimo, o que también se llama una función Leontief, que está acompañado por una constante, si esto es x y y, una constante por x, una constante por y. Entonces, en estos casos, lo que yo debería hacer es graficar. Y al momento de graficar, voy a tener exactamente el punto. ¿Cómo resuelvo eso? Simplemente agarro los argumentos que están acá adentro, ax igualo con by. Y despejo, ¿no? Como sé que acá está y, despejo y. Y es igual a entre b por x. Entonces, en esta ecuación no hay un intercepto, ¿no? O el intercepto es 0. Y tiene una pendiente positiva. A entre b es positivo. Entonces, el gráfico sería así. Empieza en 0 porque el intercepto es 0 y empieza a subir. Esa línea, que es lo que me está dando esta ecuación, no es mi curva de indiferencia, sino es mi senda de expansión. Esa senda de expansión me está dando los vértices de todas las curvas de indiferencia. Entonces, todas las curvas de indiferencia en forma de L tienen como vértice ese punto, esa línea. Yo tengo que buscar esa L donde su vértice va a chocar con mi restricción presupuestaria. Entonces, eso ¿cómo se hace? Gráficamente, ¿no? Grafico mi función, mi senda, y veo en qué punto choca con la restricción presupuestaria. Por otro lado, cuando tengo una función de utilidad que va a ser lineal, por ejemplo, una constante por x más una constante por y, eso va a ser una lineal, ¿no? Entonces, para graficarla, puedo decir que mi utilidad es una constante k, a por x, por b, más b por y, sé que acá está y, sé que acá está x, y para graficar siempre agarro y. Entonces, y es igual a q menos a por x, perdón, q menos a por x entre acá b, acá b. Entonces, me sale que las pendientes son negativas, perfecto, pero lo que me tengo que fijar es esto, que es la pendiente. ¿Cuán echada está la curva? Si esa curva es más echada que la restricción presupuestaria, mi solución va a ser esta esquina. Si esa pendiente es más empinada que mi restricción presupuestaria, este punto B va a ser la solución. Si esa pendiente A entre B es la misma pendiente que mi restricción presupuestaria, todos los puntos de la recta presupuestaria van a ser soluciones. Entonces, en este punto A, donde la pendiente era menor o era más echada que la pendiente de la restricción presupuestaria, es una solución de esquina donde solamente solo se consume x. En este punto B, donde la pendiente de la curva de indiferencia era más parado que la de la restricción presupuestaria, solo se consume y. Y en el otro caso, donde la pendiente de la restricción presupuestaria es la misma que la pendiente de la curva de indiferencia,
voy a decir que todos los puntos son soluciones. Todos los puntos sobre la recta presupuestaria son soluciones. Entonces tengo infinitas soluciones. Puede ser este punto acá de esquina, este de esquina, o cualquiera que esté en el medio. Entonces, se han dado cuenta que para esos casos no puedo hacer lagrangiano. Intenten hacerlo el lagrangiano. Por ejemplo, si yo tendría uno que sería maximización de la utilidad que depende de x y y, es igual a x más 2 veces y por sujeto a mi ingreso que es 100 igual al precio de x que es 1 por x más 5 que es el precio de y. Si ustedes van a hacer acá el lagrangiano, les va a salir x más 2y más lambda por 100 menos x menos 5y. Derivo respecto a x y derivo respecto a y. Sería acá 1 menos 1. No, 1 menos lambda igual a 0. Acá sería 2 menos 5 lambda igual a 0. Acá me sale que lambda es igual a 1. Y acá me sale que lambda es igual a 2/5. Y acá hay una contradicción, ¿no? No puede existir que lambda tenga dos valores distintos. Entonces no se puede solucionar por lagrangiano. E igualito no se puede solucionar el otro que sería maximizar mi utilidad que depende de x y y, cuando acá el mínimo, no, cuando acá mi función es mínimo a x, pongámosle valores. 5x, 2y. Sujeto a que gano 100 soles, el precio de x es 2, precio de x, y el precio de y es 2.5. ¿Qué hago ahí? Lagrangiano es igual a mi función objetivo mínimo, 5x, 2y, más lambda 100 menos 2 precio de x menos 2.5 precio de y. Y evidentemente, si acá hago esto, no puedo hacer derivada de una función mínimo. ¿Por qué? Porque la función mínimo tiene esta forma, ¿no? Tiene una forma de L. Vamos a poner x, y. Esta sería mi función mínimo. ¿Cuál es la derivada de eso? Si yo voy derivando acá, acá sería infinito. En todos estos puntos de acá, mi derivada sería infinito. En todos esos puntos que están acá, en la parte echada, sería 0. Pero en el vértice no existe una derivada, ¿no? Porque es un punto, una esquina, no hay derivada. Entonces no puedo derivar esa función. Entonces tampoco puedo utilizar lagrangiano en este caso. La única forma de solucionar es visualmente. Que ustedes grafiquen. En estos casos vean cuál de las pendientes es más grande. Y en este caso vean en qué punto el vértice choca con la restricción presupuestaria. Hasta ahí, chicos, preguntas. Para las cuasilineales, me pregunta acá Rubén. Cuasilineales, que serían... ¿Te refieres cuasilineal a una constante? Exactamente. Oh, ahí ya. Te refieres a estas, ¿no? Estas. Una cuasilineal te refieres a estas, ¿no? A eso te refieres. En esos casos sí funciona nuestro lagrangiano, porque igual vamos a tener una, este sería nuestra restricción presupuestaria, y sí va a haber un punto de intersección. En caso hagas tu lagrangiano y la solución esté en esta esquina, sí te va a salir alguna contradicción cuando estés en tu procedimiento. O sea, si la solución es interna, es por acá, por acá, por acá, por acá, no hay problema, te va a salir normal. Si la solución es en esta esquina, te va a salir una contradicción al momento de
de resolver, entonces ahí te das cuenta que es una solución de esquina. Entonces, primero pruebas con el lagrangiano. Si te sale el lagrangiano, es porque la solución está en ese tramo que se comporta como una Cobb-Douglas, pero si te sale una contradicción, ya evidentemente la única alternativa es que sea una esquina. ¿Más preguntas, chicos? Pues creo que vamos a avanzar un momento. Pueden solver. Sí. Que no en mi solución no explico el escenario, fácil se me pasó algo, saben que hay necesidades cuando quieran, solo me escriben. Chicos, cuídense, nos vemos la siguiente, ya les mando indicaciones sobre lo que viene la siguiente semana. Muchas gracias, profe.